Buenos días. A ver, mira, vamos a ver el tema de geometría. Vamos a empezar a verlo. Lo voy a explicar, os lo voy a explicar aunque sea por vídeo, ¿vale? Para que vosotros podáis ir trabajando los ejercicios en clase. Geometría fin en el espacio lo tenéis en Manolo+, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es un vector libre? Un vector libre, pues, es una flecha que va desde un punto A hasta un punto B, ¿vale? Y que se identifica por una dirección que es ir desde A a B o desde B a A, ¿vale? Se identifica también por un sentido, no es lo mismo ir de A a B que de B a A, y un módulo que es la longitud que tiene dicho vector. El año pasado trabajamos, yo creo que sobre todo en el plano. Este año vamos a trabajar ya en el espacio, entonces vamos a tener tres componentes, ¿vale? Va a haber tres componentes, la componente X, la componente Y y la componente Z. Por eso tenemos en cada uno de los vectores pues tres elementos, que va a ser el elemento X, el elemento Y y el elemento Z, ¿vale? Y bueno, pues el eje X tiene un vector director que sería de módulo 1, es decir, que tiene una longitud 1 y está dentro del eje X, con lo cual por eso sería el Y, ¿vale? Se llama Y con la flechita y sería la X vale 1, la Y vale 0 y la Z vale 0. El J es el que va asociado a la Y, ¿vale? Al eje de la Y, y por eso la Y es 1, los demás son 0, ¿vale? La X y la Z, y el K es el vector unitario que está asociado con Z, ¿vale? Coordenadas de un vector. Bueno, pues las coordenadas de un vector siempre es, si yo voy de un punto A a un punto B, me cojo las coordenadas del punto B y le resto las coordenadas del punto A, ¿vale? Por ejemplo, este ejemplo que tenemos, pues el vector PQ, pues el vector PQ sería menos 1, menos 2, ¿vale? Luego 0, menos 1, y cuidado cuando tengáis aquí, en el punto en el que empezáis un signo menos, porque te cambia un signo más, tendríamos menos 3, menos 2, ¿veis? Y aquí pues saldría eso. Entonces, bueno, pues así hallamos a través de dos puntos un vector, ¿vale? Venga, sigo. Un vector fijo, bueno, el conjunto, hay un montón de vectores, que son los vectores libres en el plano, que se llaman fijos equivalentes, porque son vectores que, claro, yo puedo dar un A y un B. Imaginaros que yo doy que A es 0, 0, 0 y que el B es 0, 0, 1. El vector AB, ¿vale? ¿Qué coordenadas tendría? Tendría 0, 0, 1. Pero, por ejemplo, si yo diera, por ejemplo, este otro vector, C, que sea 1, 1, 1, y este otro vector, este otro punto que sea 1, 1, 2, si os fijáis, realmente las coordenadas del vector de C serían también 0, 0, 1, es decir, coincidirían las coordenadas de AB con las coordenadas de CD. Con lo cual, pues por eso podemos decir que hay muchos vectores que tienen las mismas componentes, ¿vale? Y es lo que llamamos pues los vectores libres en el plano. Me he saltado aquí el tema del módulo. El módulo de un vector, que es la longitud que tiene, ¿vale? Entonces, si yo tengo un vector, el que sea, que ya lo he hecho antes, pues va a ser siempre la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado más la tercera coordenada al cuadrado. Sería más fácil en este ejemplo. Tengo un ejemplo, ¿no? PQ tiene de coordenadas 2, 1, 3, menos 3. Pues entonces sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, ¿vale? Entonces ese sería para definir el módulo del vector. Más cositas. Operaciones con vectores libres. Bueno, pues para sumar vectores lo que vamos a hacer es aplicar la regla del paralelogramo. ¿Cómo se aplica esta regla? Pues yo tengo aquí un vector, ¿vale? Voy a ponerle esto mejor. Tengo aquí este vector, ¿vale? Y tengo aquí este otro vector. Tengo el vector U y el vector V, ¿vale? Bueno, pues entonces haría un paralelogramo, haría una paralela,
una paralela está por aquí, la trazaría aquí así, taca, tac, y una paralela está por aquí cuando acaba el vector este. Así, esta paralela es de así. Entonces, el punto donde se corta es el punto de la resultante de la suma de estos dos vectores, ¿vale? Sería este de aquí. Otra manera de hacerlo sería directamente cogerte este vector u y ponerlo, como son equivalentes, pues ponerlo directamente a partir del punto, con su misma dirección y sentido, a partir del punto donde acaba la flecha de v, ¿vale? Sería otra opción de hacerlo. Los vectores cumplen las propiedades asociativas, ¿vale? Es decir, si hago primero la suma de dos vectores y luego le sumo otro, sería lo mismo que si le sumara primero el primer vector y luego los otros dos, ¿vale? El elemento neutro, es decir, el elemento neutro de un vector es el 0, 0, 0, y el elemento opuesto de un vector, el elemento opuesto, ¿qué quiere decir? Pues si yo tengo un vector, si yo tengo un vector v aquí, ¿vale? Pues su elemento opuesto sería menos v, es decir, mismo módulo, misma dirección, sentido opuesto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haríamos realmente analíticamente? Pues lo que estaríamos haciendo sería hacerle directamente, cambiar el signo a todas las componentes del vector, ¿vale? El producto por un número real. Bueno, pues el producto por un número real es si yo multiplico un vector por 3, ¿vale? Si yo multiplico este vector, lo multiplico por 3, pues el vector sigue con la misma dirección, el mismo sentido, pero es 3 veces más largo, es decir, lo que estoy multiplicando es su módulo, ¿vale? Y eso analíticamente, ¿cómo se ve? Bueno, pues si yo tengo las componentes de este vector A, B, C, pues a cada una de las componentes las multiplico por el numerito por el que la estoy multiplicando, ¿vale? Es decir, ejemplo tonto, 3 por el vector 2, 1, 0, ¿vale? Pues eso sería 6, 3, 0, ¿vale? Cumple también la propiedad distributiva, es decir, si yo tengo 3 por 1, por el vector 1, 1, 1, más 1, 0, 2, ¿vale? Pues podría, por un lado, hacer la suma primero y ver que me da 3 por 2, 1, 3, que me saldría, que eso sería 6, 3, 9, ¿vale? O podría hacer la propiedad distributiva, como os digo, que haría este por este más este por este. Es decir, tendría 3, 3, 3 más 3, 0, 6. Y la suma, efectivamente, pues me daría lo mismo, ¿vale? Asociativa mixta, bueno, pues que puedo multiplicar primero dos números. Cuando no tienen una flechita arriba, son números, ¿vale? Son escalares. Y cuando tienen la flechita arriba son los vectores. Pues puedo multiplicar esos dos números y tendría 2 por 3. Y por el vector, yo que sé, 3, 1, 0. Pues podría multiplicar estos dos números primero y luego multiplicar al vector, o multiplicar primero el 3 por este vector y luego el 2 por este vector. Tanto una cosa como la otra darían lo mismo, ¿vale? Y si multiplico cualquier vector por 1, pues también me da lo mismo. Dependencia e independencia de vectores. Esto ya, cuando hemos estado trabajando geometría, yo he ido ya metiendo este concepto ya un poquito, ¿vale? Y es, pues yo tengo dos vectores y ¿cómo puedo saber si son linealmente dependientes o no? Dependientes, ¿qué es lo que quiere decir? Vamos a verlo visualmente. Dependiente quiere decir que tengan la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, este vector y este vector son linealmente dependientes, ¿vale? Y fijaros el concepto de, porque ahora luego vamos a ver las ecuaciones de las rectas, que ya las trabajamos en primero de bachillerato, ¿vale? Entonces en las ecuaciones de las rectas se veía el vector director y entonces, bueno, lo que son los coeficientes, dentro de los coeficientes de la ecuación de la recta son los vectores directores, que es lo que al final nosotros poníamos cuando teníamos una ecuación, ¿no? ¿Acordáis que la poníamos así y buscábamos el rango de la matriz? Pues efectivamente al final vais a ver que si yo tengo estos dos vectores y le hago, los sitúo por fila y el rango de la matriz es 1, quiere decir que son proporcionales este con este, es decir, que son linealmente dependientes, ¿vale? Venga, sigo un poquito más. Dado los vectores, estos dos vectores, bueno, pues para hallar, si yo hallo el rango y el rango me sale 2, ¿cómo se hallaba el rango? Que hubiese un mayor menor distinto de 0, es decir, si yo
distinto de 0, ¿vale? Si yo lo que hago es poner esos dos elementos a ver un menor distinto de 0 igual a 2, pues entonces ya sé que el rango es 2, ¿vale? Y ya sé que van a ser linealmente independientes, ¿vale? Si lo que tuviera son 3 vectores, pues vuelvo a lo mismo, ¿vale? ¿Cuándo van a ser linealmente dependientes? Pues cuando hay algunos dependientes de los demás, es decir, cuando el rango de esos 3 vectores sea menor que 2, es decir, cuando no encuentre ningún menor de orden 3×3, es decir, cuando distinto de 0, es decir, que todos los, en este caso, cuando la matriz de esos coeficientes pues sea igual a 0, ¿vale? Sin embargo, si la matriz es distinta de 0, el rango ya sé que va a ser 3, y entonces ¿cómo van a ser los vectores? Linealmente independientes, ¿vale? Una base de vectores es linealmente independiente. Una base quiere decir, pues por ejemplo, la base que habíamos cogido antes de I, J y K, ¿vale? Sobre esa base definimos una base y a partir de esa base vamos a decir, bueno, pues los vectores, por ejemplo, este vector, pues en función, ¿qué coordenadas tiene en función de esta base, no? Pues en función de esa base pues tendrá vamos a poner que estuviese en este plano, ¿no? Y que J no tenga, pues en función de esa base va a tener unas coordenadas o va a tener otras coordenadas. Esto lo explicaré ya más tranquilamente, no os preocupéis, ¿vale? Pero bueno, para saber que 3 vectores forman una base, pues si estamos en R3 necesitamos para una base 3 vectores, ¿vale? Si estuviésemos en R2, si estuviésemos en el plano, necesitaremos para una base 2 vectores. Pero esos 2 vectores, además de ser sistema generador, que es como se llama, es decir, que a partir de esos 2 vectores se pueda poner como combinación lineal cualquier otro vectores, necesitamos que sean linealmente independientes, ¿vale? Entonces, para R3 vamos a usar la base canónica, que la base canónica es la que he explicado antes, ¿vale? La IJK. Entonces cualquier vector se va a poder poner como combinación lineal de IJK. ¿Eso qué quiere decir? Pues si yo tengo el vector, por ejemplo, el vector U, que es el vector 3, 1, 2, ¿vale? Pues yo lo voy a poder poner como, es decir, esta sería la A, la B y la C, ¿vale? Pues se podría poner como 3 por la primera componente de la base, ¿vale? Más el segundo componente del vector va multiplicado por la segunda componente de la base, ¿vale? Y el tercer elemento del vector sería multiplicado por la tercera componente de la base, ¿vale? Bueno, con eso la teoría ya es suficiente, no explico más por hoy. Empezar a hacer los problemas, ¿vale?